Ay, pues qué bueno que tú sí estás en tu casa, ¿eh? Me da mucho gusto saludarlos, recibirlos en la clase de hoy, que es nuestra tercera clase, nuestra segunda unidad. Desde mi punto de vista, está interesante en el sentido de que vamos a hablar de un concepto aparentemente nuevo que es la tecnopedagogía. Entonces, pues vamos a comenzar para no tenerlos conectados sin hacer nada, ¿verdad? O mejor dicho, sin escuchar. Y prometo que me apuro porque nuestra presentación del día de hoy, que ya se las mandaré más tarde al WhatsApp para que la tengan, es de 30 diapositivas, o sea, casi nada, pero muchas gracias por estar aquí. Les agradezco de todo corazón y pues deseo que todo transcurra de forma tranquila para ustedes y para mí también, ¿por qué no? Bueno, ya saben que de pronto en las tardes que empieza a llover y así, por acá los datos no me alcanzan, entonces me disculparán, voy a apagar mi cámara también, pero aquí está mi audio. Y bueno, comenzamos. Nuestra unidad 2 el día de hoy, se llama Diseño y aplicación de actividades didácticas virtuales y o presenciales en el aula. Y el tópico uno corresponde a selección y diseño de aplicaciones tecnológicas de aprendizaje. El tópico 2, la planeación, introducción, desarrollo y cierre de la actividad pedagógica tecnológica. Y el tópico 3, diseño de la evaluación y el seguimiento de las actividades didácticas y o virtuales. Espero que les sea de mucho aprendizaje, chicos. Y comenzamos con nuestra unidad 2, diseño y aplicación de actividades didácticas virtuales y o presenciales en el aula. Y tenemos el día de hoy algo que yo le llamo cambio de paradigma, así le llamé, la tecnopedagogía. ¿Qué es? Pues es la pedagogía realizada con aplicaciones tecnológicas. Y tendremos que hablar aquí de que la tecnología sirve a los objetivos de la pedagogía, no al revés. Es la tecnología la que debe adaptarse o ser adaptada para cuestiones pedagógicas, de tal manera que la tecnología abarca el conocimiento pedagógico con todo lo que ello conlleva, la didáctica, la metodología, pues todas sus herramientas, la pedagogía obviamente, todas sus herramientas, todos sus instrumentos, la fundamentación teórica que nos regala la pedagogía, la didáctica, la metodología, usando tecnología. De tal manera que el conocimiento pedagógico, el conocimiento teórico pedagógico y las herramientas tecnológicas se unen esta vez para generar algo que se llama tecnopedagogía. Y pues en eso consiste este cambio de paradigma, que si bien es cierto, no importa que apliquemos la tecnología en el ámbito pedagógico si seguimos haciendo las mismas cosas
antiguas, ¿no? El chiste de la tecnopedagogía es justamente aplicar los fundamentos teóricos de la pedagogía aplicando tecnología. Y pues se adapta a modalidades presenciales, virtuales o híbridas. Promueve el pensamiento crítico y la participación activa. Facilita la autonomía y el aprendizaje colaborativo. De tal manera que el uso estratégico y reflexivo de las tecnologías digitales tienen un propósito educativo claro. No es nada más, como ya dije hace un ratito, incorporar dispositivos, es transformar la práctica docente. Y entonces tenemos que hablar de una visión 360 grados del docente moderno, que es la integración efectiva que hace el docente de las tecnologías de la información y la comunicación. Y nos dice que tiene un 100% de adaptabilidad y que se requiere una competencia digital total para poder trabajar, diseñar actividades innovadoras en modalidades presenciales, virtuales e híbridas. Ya lo hablábamos el domingo, eh, y nos platicaba Lalo de cómo aplica la tecnología en su aula. Pues mucho de esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con cómo aplicamos la tecnología en el aula. Pero también vamos a abarcar esta parte de las clases presenciales, no solamente virtuales, también presenciales e híbridas. De tal manera que el docente que tiene una visión 360 grados tiene que ser integral. Es decir, debe poseer la capacidad de gestionar desde el diseño inicial hasta la evaluación continua con un enfoque estrictamente tecnopedagógico, lo cual nos regala posibilidades infinitas a través de la implementación de metodologías activas que promueven la autonomía, la colaboración y la participación activa del estudiante. ¿Cómo ven? Hasta aquí, comentarios. ¿Ya habían escuchado de la tecnopedagogía? Gabriel, ¿tú ya habías escuchado un poco de esto? No, la verdad no, doctora. El tema es un poco nuevo para mí. Obviamente, digamos que como que enfoca lo que hemos venido viendo entre las otras clases sobre la implementación de la tecnología dentro de nuestro salón de clases. Más que nada, pues es como que la fusión, ¿no? De la pedagogía con la tecnología. Pero Así, como tal, así como ahorita lo está explicando, no. así es, Gabriel, tienes toda la razón. Muy asertiva tu respuesta. Lalo, te escuchamos. Buenas tardes a todos, compañeros, doctora. Bueno, lo que es pues tecnología, obviamente, ¿no? Yo, como les había comentado, bueno, ya saben mis compañeros, soy ingeniero en sistemas, pues prácticamente manipular la tecnología se me hace un poquito más fácil, ¿no? Pero pues siempre uno va aprendiendo. Y pues integrado, pues, conjunto con la pedagogía, eh, pues sí, no es enfocado a la, pues, pedagogía, como lo dice. Entonces, pero igual, o sea, como dice el compañero, pues tratar de aprender, ahora sí que bien enfocado y pues a, que resulte pues, prácticamente beneficioso, ¿no? Para lo que es el alumno. Gracias, Lalo, muchas gracias por sus participaciones. Les agradezco la participación. Pues sí, es verdad. No basta nada más en la actualidad con saber pedagogía. Es importante saber también de tecnología, pero es importante saber usarla y saber usarla y ponerla al servicio de
estos procesos que se llaman enseñanza y aprendizaje. Porque muy a menudo los tomamos como si fueran un solo proceso, sin embargo son dos procesos. Uno es el proceso de enseñanza y el otro es el proceso de aprendizaje. Entonces son dos procesos puestos sobre la mesa para poder hacer uso de ellos y de la teoría y sobre todo las plataformas tecnológicas puestas al servicio, número uno, del docente para que se le facilite esta labor docente o esta labor de enseñanza. Y número dos, pues puestas al servicio para que el alumno aprenda mejor. Esa es la visión 360 grados del docente y es contemplar estas infinitas posibilidades a través del uso de la tecnología, que honradamente resulta muy interesante. ¿Ustedes sabían que hay gente trabajando en empresas tecnológicas y que pone su conocimiento junto con pedagogos expertos para generar plataformas educativas? Es una rama de la tecnología que se llama educación tecnológica y que pone a trabajar a pedagogos o maestros o profesionistas del área de educación junto a profesionistas de las nuevas tecnologías para generar plataformas e instrumentos y herramientas tecnológicas al servicio de la educación. Y es una rama no novísima, pero sí de este siglo. Y bueno, tenemos como tema 2.1 la selección y el diseño de aplicaciones tecnológicas de aprendizaje. Y aquí vamos a hablar de esta parte que es el procedimiento facilitador de la enseñanza-aprendizaje, como ya decíamos hace un rato, es el puente de la actividad pedagógica. De acuerdo con Cooper, en 1999, por eso es por lo que digo que es reciente, porque, no sé, tiene 27 años, lo cual no es muy antiguo, porque empezó a ponerse en marcha ya en el siglo XXI, y nos dice que las actividades de enseñanza-aprendizaje deben generar un puente entre la intención docente y el aprendizaje del estudiante. Y genera, Cooper, esta parte que se llama procedimiento en el aula para facilitar el conocimiento y motivar la participación a través de herramientas tecnológicas. El medio son las vías por las cuales los estudiantes se comprometen a aprender, que es justamente donde entra la parte de la intención docente. El docente que siempre tiene un propósito y que siempre contempla que la tecnología debe estar al servicio del aprendizaje y de la enseñanza y no al revés, ¿verdad? Que sabe el docente que sabe y tiene claro que el propósito de las tecnologías o las actividades de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías, pues no son el fin en sí mismas, pero sí son el vehículo para el desarrollo interno. Y aquí sí tendría yo que decir que son el vehículo para el desarrollo interno tanto del docente como del aprendiz o del alumno. Ujú. Y que la clave es que el aprendizaje real dicta la selección de la actividad, ¿no? Es el docente quien no deja de estar frente al aula decidiendo qué herramientas usar, porque es el docente fundamentado en su bagaje de conocimientos, como decíamos el domingo,
quien elige y decide al planear y al diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje, qué herramientas usa, cómo las usa y qué cauce les da. De tal manera que tenemos aquí entonces el diseño y la organización de actividades tecnopedagógicas que nos proporcionan un plano estratégico para la integración digital con propósito en la enseñanza moderna. De tal modo que tenemos una plataforma de colaboración digital, una conexión de aprendizaje adaptativo, una simulación de realidad virtual, a la par que una simulación en una realidad virtual. Y estamos hablando de aulas virtuales. Pero cuando hablamos de simulación y de realidad virtual, tendremos que referirnos indiscutiblemente también al aula, a las clases presenciales, porque no nada más se hace simulación a través de clases virtuales, sino también a través de clases presenciales y de clases obviamente híbridas. Ujú. Para lo cual se necesita una conexión de datos estudiantiles, es decir, plataformas académicas. Obviamente hay módulos de aprendizaje adaptativo con todo y sus contenidos, sus tópicos, sus asignaturas, sus disciplinas, que echan mano estos módulos de aprendizaje adaptativo con todo y sus contenidos, echan mano del repositorio de recursos interactivos para, a través de una interfaz de evaluación, poder al final valorar los aprendizajes de los alumnos, pero también poder valorar la enseñanza del docente, es decir, poder valorar también la práctica docente. Y es así como llegamos a la matriz de las tres esferas del aprendizaje, que son la esfera cognitiva, cuyo enfoque es estimular el pensamiento desde la retención mecánica hasta el análisis crítico profundo. Obviamente, para la esfera cognitiva, las actividades ideales son, pues, lluvias de ideas, paneles de discusión, foros, estudios de caso, todo esto centrados en el estudiante, que es una partecita de lo que ustedes realizan como actividades aquí en estas sesiones y a través de la plataforma educativa. Y tenemos la esfera afectiva, cuyo enfoque son las emociones, los valores, las actitudes y las motivaciones. Es decir, que los tópicos que se tratan formen parte del interés del alumno para que éste se sienta motivado, sin perder de vista que se aprende más del ejemplo que de la instrucción, como nos decía McDonough en 1981. Las actividades ideales encaminadas a la esfera afectiva son las escenificaciones, la escritura creativa, los debates, las representaciones dramáticas y las historias. Y tenemos la tercera esfera, que es la esfera conductual, cuyo enfoque va encaminado al desarrollo de nuevas habilidades o cambios de comportamiento y que innegablemente requiere práctica, repetición y esfuerzo. Y bueno, tenemos las actividades ideales para la esfera de conducta, que son experimentos, talleres, roles, sistemas de recompensa, simulaciones de aprendiz, etcétera.
Y tendremos hasta aquí comentarios, aportaciones. No, Gracias, Lalo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los principios rectores para la integración digital. Aquí, el principio más elemental, pero sobre todo la regla de oro, es que la tecnología es efectiva por su intención estratégica, no por su novedad, porque realmente decía yo, no es algo súper nuevo, aunque sí realmente ya corresponde al siglo XXI. Sin embargo, para que la tecnología sea efectiva, tiene que tener una intención estratégica. Y esto sí corresponde a toda la teoría y todos los principios o los fundamentos de, repito, estos procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la pedagogía, la metodología, la didáctica, que vienen a ser la alineación con los objetivos. Obviamente, esta herramienta o esta tecnología debe responder a las competencias esperadas, no ser un añadido decorativo. Y vuelvo a lo que en un principio les dije, que es: no tiene sentido poner tecnología sobre la mesa si vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos. No es un añadido decorativo, es una herramienta que, si se alinea con los objetivos de aprendizaje, es decir, con los procesos de aprendizaje o competencias esperadas, entonces va a generar un aprendizaje más efectivo. Tiene que adecuarse al contexto, es decir, considerar el nivel educativo, el acceso tecnológico y las características del grupo, no nada más las características del grupo en sí, las características de personalidad del grupo, sino también las características del contexto en el que la comunidad escolar está inserta. Ujú. Es decir, tiene que contextualizarse. También promueve un fomento a a la interactividad, porque prioriza aplicaciones que promueven la participación activa y la colaboración entre pares, para que a través del trabajo colaborativo todos aprendan de todos en todos los aspectos que un proceso de aprendizaje o PDA debe contemplar como competencia, porque todos los procesos de aprendizaje surgen de esta metodología llamada por competencias, ¿no? Y también las plataformas tecnológicas deben tener una capacidad de evaluación que nos permita recopilar evidencias del aprendizaje para ir tomando decisiones. Ujú. Decisiones en cuanto a qué refuerzo, qué no aprendieron bien, qué les falta por aprender, cómo voy a reforzar ese aprendizaje a través de la tecnología. Y repetimos aquí, no es un añadido decorativo, es una verdadera herramienta que, bien usada, permite que los alumnos aprendan mejor, y también debe permitir al docente o debe facilitar el trabajo del docente. Y tenemos nuestro tema 2.2, que prácticamente desde mi punto de vista es el más largo, que es la planeación, introducción, desarrollo y cierre de la actividad pedagógica tecnológica. Y en cuanto a esto, tendremos que hablar primero que otra cosa, pues de la planeación, ¿no? Y nuestra brújula de la planeación, que contempla 4 puntos,
cardinales es que el diseño de la actividad debe sí o sí contemplar un propósito, saber perfectamente cuáles son los objetivos y las capacidades a desarrollar en el alumnado o a acompañar al alumnado en el desarrollo de sus capacidades, siempre orientados a metas muy específicas. La otra parte de la planeación o el otro eje cardinal es innegablemente los estudiantes. Y en este sentido, hemos de decir que hay que elegir, diseñar actividades que se adecúen a las características de nuestros alumnos, a sus necesidades, a sus motivaciones e indiscutiblemente al nivel o grado en el que se encuentran. El tercer punto cardinal de la brújula de la planeación es el momento. La planificación metódica, abierta y reversible asociada al rol del profesor como facilitador. Es decir, cuando planeas, contemplas los diferentes momentos que debe contener una sesión de clase, así como la metodología que vas a emplear al diseñar tus actividades o tu secuencia de aprendizaje. ¿Cómo vas a facilitar esas actividades? Y el cuarto y último punto o eje cardinal es el de los recursos, es decir, la integración de actividades sociales, comunicativas, cognitivas y el uso pertinente de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cómo vas a emplear esos recursos para que las actividades se desempeñen de forma holística, integral, que toquen todos los aspectos que debe contener una competencia? Porque aquí sí es bien importante recordar los 5 pilares de la educación, que son aprender a aprender, que se refiere al área cognitiva; aprender a hacer, que se refiere a los contenidos procedimentales; aprender a ser, que se refiere a los contenidos actitudinales; aprender a convivir, que se refiere a también los contenidos de valores y actitudes; y aprender a transformar, que se refiere a los 3 tipos de contenidos: los contenidos teóricos, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Es decir, los recursos ligados a las actividades que se diseñen tienen sí o sí que contemplar los 5 pilares de la educación para que puedan convertirse en competencias completas. No estaríamos hablando de una competencia si no hablamos de los 5 pilares de la educación. ¿De acuerdo? Solamente es competencia cuando tocamos contenidos teóricos, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales, lo cual va a permitir que nuestro alumno, al desarrollar o adquirir estos PDAs tan mencionados en la nueva escuela mexicana, va a desarrollar una competencia que le permita aplicar lo que aprendió a la vida cotidiana, lo cual debería sí o sí llevarlo a transformar su mundo, tanto el mundo interior como el mundo que le rodea. Y estar bien consciente de que pues nuestro paso por la vida, nada más por existir, estamos impactando tanto el contexto
como nuestra propia y personal vida, ¿verdad? Vivimos haciendo impacto en ello. Entonces, tendríamos que, si contemplamos los 4 puntos cardinales para la ruta de planeación, obviamente hay que contemplar un proceso de selección tecnológica que nos permita, si conocemos las plataformas y las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición en educación, nos va a permitir al planear tomar las decisiones asertivas que nos permitan, número uno, evaluar las necesidades, es decir, identificar las necesidades específicas de aprendizaje, analizando las competencias, el perfil de los alumnos y los objetivos que pretendemos. Innegablemente que como paso número 2 hay que buscar y comparar, investigar las herramientas tecnológicas considerando usabilidad, accesibilidad, funcionalidades y compatibilidad. Es decir, esta parte que podríamos llamar sostenibles, las herramientas que resulten más adecuadas, más asertivas y sostenibles para poder llevar a cabo nuestras clases. Y repito, no estamos hablando únicamente de clases virtuales. Tenemos que contemplar aquí que las clases son y pueden ser presenciales, virtuales o híbridas, y hay que contemplar estos 3 tipos para poder tomar una mejor o mejores decisiones a la hora de planear y diseñar nuestras actividades de aprendizaje. Por otro lado, el último paso al elegir las herramientas tecnológicas que vamos a emplear, tenemos que considerar este tercer paso que se llama integración y adaptación. Es decir, seleccionar las herramientas que se adapten naturalmente al proceso de aprendizaje. Y yo aquí añadiría al proceso de enseñanza también. Ay, se me apagó el micrófono, disculpen. Y tenemos entonces que considerar si vamos a hacer una selección de herramientas tecnológicas, pues los 6 criterios de diseño didáctico, porque no es nada más la herramienta tecnológica, sino la didáctica. La intencionalidad como paso o como criterio número 1 al diseñar nuestras actividades, hay que ver y hay que definir perfectamente el sentido que vamos a dar a la actividad que estamos diseñando. Es decir, que persiga metas previamente establecidas, PDAs, propósitos, objetivos o competencias a lograr. El criterio número 2 es la metodología. Hay que decidir qué metodología vamos a usar. Seleccionar la metodología, adaptarla, instruirla, avisarle al alumno antes que nada qué pretendemos, qué metas vamos a lograr y a través de qué metodología vamos a lograr esas metas. Obviamente, dependiendo del perfil específico del grupo. Y el criterio número 3 se refiere a la potencialidad, es decir, confiar en el valor educativo de la actividad propuesta y pues sostenerla durante la sesión. El criterio número 4 es el estudio profundo, es decir, privilegiar
actividades que valoren la comprensión y la integración de materiales que nos apoyen en el logro de un aprendizaje verdaderamente significativo. El criterio número 5 es el punto de partida. Identificar dónde se encuentran los alumnos, sobre qué vamos a acompañar la construcción de su conocimiento para que podamos ajustar la perspectiva y encontrar un punto de inicio común a todos. ¿Y cómo se llama este punto de partida? Pues exploración de conocimientos previos. Y el criterio número 6 y último es los tipos de contenido. Diferenciar claramente si se aborda un contenido conceptual, procedimental o actitudinal. ¿Qué tipo de contenido vamos a abordar y cómo se va a trabajar ese contenido? Porque es el que va a direccionar la metodología, ¿no? Y tenemos aquí un resumen de los contenidos digitales interactivos. Obviamente, esta arquitectura de contenidos digitales interactivos debe tener un enfoque en la participación, es decir, crear contenidos que fomenten la participación activa, incluir preguntas, actividades, juegos y recursos multimedia que capten la atención del alumnado. Un diseño accesible que asegure que los contenidos van a ser accesibles y significativos para todos. Usar formatos compatibles, tamaños de fuente adecuados y opciones de contraste, porque debemos recordar que tenemos alumnos con distintas personalidades, pero también con distintas formas de aprender, distintos caminos para poder adquirir el aprendizaje. Y dentro de esto, de esta diversidad de alumnos que hay que contemplar, también tendríamos que estar contemplando las distintas capacidades o las capacidades diferentes de nuestros alumnos, que habrá alumnos con algún tipo de deficiencia visual que requiera un determinado tamaño de fuente o unas opciones de contraste distintos dependiendo de estas capacidades o discapacidades visuales, ¿no? Y por último, hay que considerar la evaluación continua, que las herramientas tecnológicas deben permitirnos incorporar elementos de autoevaluación, de retroalimentación, para que los estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me falta por aprender? Y de esto surge pues un ecosistema completo de herramientas digitales. Y hablaremos aquí de las herramientas de gamificación que transforman la evaluación en experiencias lúdicas que pueden elevar la motivación. Ejemplos: Kahoot, Quizzes, Wordwall, Blooket. Obviamente, estos recursos que nos permiten la gestión del aprendizaje, LMS, que nos apoya centralizando recursos, organizando el flujo del trabajo y facilitando la comunicación, como es Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, en nuestro caso, por ejemplo, Zoom o Canvas, que son las plataformas que usamos, el diseño y la creación de materiales visuales que nos permiten generar material interactivo sin necesidad de conocimientos avanzados como Canvas o Genially.
que están al alcance de todos en sus versiones gratuitas, ¿no? Y esta otra parte de la interacción en tiempo real. Interacción en tiempo real como esta sesión que estamos teniendo ahorita nosotros o como las sesiones a las que asisten nuestras compañeras que regularmente no están en clase, pero que ven los videos de nuestras sesiones que pues de pronto se tardan un poquito en llegar, que no es a propósito, es la plataforma de YouTube, que a veces se tarda un poco en procesar nuestras sesiones, pero que nos permite tener sesiones de forma asincrónica. Sin embargo, también el WhatsApp nos permite participación activa y colaboración sincrónica. Estas herramientas también pueden ser Nearpod, Mentimeter, Padlet, etcétera. ¿Qué les digo? Seguro ustedes conocen más que yo de estas herramientas. Y bueno, tenemos aquí, les puse un cuadrante de estrategias de aprendizaje digital que nos dice o mide el nivel de inmersión multimedia y el alcance de interacción. Ujú. Tenemos con nivel de inmersión multimedia alto el aprendizaje basado en videos, que incorpora videos educativos, tutoriales y animaciones para facilitar la comprensión de conceptos complejos. Tenemos también un alcance interactivo alto con un nivel de inmersión multimedia, la gamificación, que utiliza juegos y mecánicas para motivar a los estudiantes a aumentar la retención y fomentar la participación. Y tenemos un nivel de inmersión bajo, con un alcance de interacción global al aprendizaje global. Utiliza herramientas de comunicación para conectar con estudiantes de otras culturas y así poder ampliar horizontes o perspectivas, visiones globales del mundo. Y tenemos con un alcance de interacción interno o local y un nivel de inmersión multimedia bajo al aprendizaje colaborativo que fomenta trabajo en equipo, utilizando plataformas online para compartir ideas y proyectos. Y hablamos ahora de los protocolos operativos para la facilitación digital, porque si estamos hablando de herramientas digitales, tenemos que hablar de que hay protocolos que de alguna manera establecen normas claras para la participación en línea, fomentando el respeto, la comunicación efectiva y la responsabilidad. Este es el primer protocolo para poder interactuar de forma digital. El segundo protocolo fomenta la interacción y nos refiere al uso de herramientas de comunicación que permitan la interacción constante entre estudiantes y docentes. El tercer protocolo organiza el trabajo. Estas plataformas, uso de tecnología, pero además a través del docente, porque el docente es el responsable de hacer valer estos cuatro protocolos, es que organiza el trabajo y se pueden dividir las actividades en tareas más pequeñas a través del uso de herramientas online, pues para la gestión del trabajo en equipo. Y el protocolo número 4 que nos brinda retroalimentación, es decir, proporciona retroalimentación constante y constructiva a través de plataformas digitales. Y aquí me toca, hablando de retroalimentación, preguntarles si ya pudieron o ya han podido entrar a la plataforma a dejar sus trabajos sin problema alguno.
¿Cómo van con eso? ¿Más o menos? Sí, he podido sin problema, doctora. Ah, perfecto, Lalo. Hoy en la tarde, terminando esta sesión, me aboco a calificar esos trabajos y a retroalimentarlos. Por eso quise hacer aquí mi preguntita por la cuestión relativa a la retroalimentación, ¿verdad? Bueno, pues tendremos que hablar que si estamos usando plataformas, ok, está muy bien, pero las usemos o no las usemos, si no usamos herramientas tecnológicas o si las usemos, tenemos que considerar esta estructura tripartita correspondiente a la arquitectura de toda sesión de clase, que nos dice que el enfoque pedagógico considera tres momentos importantes dentro de toda clase. La introducción, que es la activación y que se refiere a contextualizar el tema, presentar objetivos, rescatar conocimientos previos. El segundo momento que nos marca la pedagogía es el de desarrollo, es decir, la construcción en sí del aprendizaje, que se refiere a implementar el núcleo del aprendizaje y a consolidarlo. E indiscutiblemente el tercer momento que de toda planificación debe considerar que es el de el cierre, encaminado a la metacognición, es decir, reflexionar sobre lo aprendido, evaluar resultados y fomentar el análisis de los alumnos y la reflexión con respecto a lo aprendido. Y obviamente, si estamos integrando herramientas digitales, podremos considerar como parte de la introducción para rescatar conocimientos previos, para poner a todos en modus atención, estas preguntas interactivas, videos cortos y actividades diagnósticas. Y obviamente las herramientas digitales para este segundo momento de desarrollo de las actividades pedagógicas, pues las herramientas digitales nos regalan simuladores virtuales, proyectos colaborativos en línea, foros de discusión, debates, etcétera. Y dentro del tercer momento, que es el de cierre o metacognición, que nos marca el enfoque pedagógico, contemplando las herramientas tecnológicas, pues se pueden aplicar quizzes digitales, encuestas de salida, portafolios de evidencia, etcétera. Entonces tendremos que llegar, después de la planeación y sus tres momentos, al ciclo de vida de la clase tecnopedagógica, que también y obviamente contempla estos tres momentos mencionados anteriormente. La introducción, que es la fase uno, que es cuando capturamos la atención con una actividad atractiva, se presentan los objetivos y se contextualiza utilizando recursos digitales, videos o presentaciones. La fase 2, que es el desarrollo de las actividades, que se lleva a cabo implementando estrategias, aprendizaje activo, integrando herramientas digitales que faciliten el acceso a la información, la investigación online, los debates, los foros o la construcción del conocimiento en trabajo o a través del trabajo colaborativo. Y la fase 3, que es la fase de cierre, que nos permitirá resumir conceptos y reflexionar, utilizar herramientas digitales para recopilar información, evaluar el aprendizaje y ofrecer retroalimentación. De tal manera que aquí tenemos pues la anatomía de una clase integrada y usamos como ejemplo las ciencias.
Y puede ser que del minuto 0 al 15 consideremos la introducción de 15 minutos a través de un video interactivo sobre el ciclo del agua o también agreguemos una lluvia de ideas digital, lo cual se puede hacer a través de Edpuzzle o Mentimeter. Ya en la fase del desarrollo que dura 40 minutos, es decir, del minuto 15 al minuto 55, pues la manipulación de variables climáticas en equipos y registro de datos que se puede hacer a través de el PhET Simulations o el Google Docs. Esto es solo un ejemplo de una clase o una planeación ya puesta en marcha o ya aplicada en la realidad. Y el cierre, para el cual se contemplan 20 minutos, es decir, del minuto 55 al 75, que corresponde a la evaluación de la comprensión de 10 preguntas y la reflexión individual a través de un quizzes o un Padlet. Este es solamente un ejemplo como para que se regale un poco de más tangibilidad. Y bueno, tenemos el tema 2.3, que corresponde al diseño de la evaluación y el seguimiento de las actividades didácticas y o virtuales. Tendremos que decir y comenzar a hablar de la evaluación a través de este esquema que nos habla de la arquitectura de la evaluación, en la cual se contemplan primero los objetivos, es decir, se definen con precisión los resultados que se esperan, alineados con los estándares, que en nuestro caso son PDAs en educación básica, y las competencias. Se define los objetivos, se decide qué instrumentos se habrán de usar para la clase o para la evaluación, es decir, diseñar herramientas diversas, rúbricas, proyectos, lista de cotejo, autoevaluaciones, trabajos como producto el- de las actividades adaptadas a diferentes estilos de aprendizaje. Innegablemente, si tenemos diseños, tendremos que contemplar o instrumentos para evaluar, tendremos que contemplar los criterios que se van a usar al diseñar los instrumentos de evaluación y estos criterios corresponden pues a las métricas claras, tanto cuantitativas como cualitativas, para poder medir el proceso, el progreso de los alumnos de manera objetiva. Esta, este tipo de evaluaciones o todas las evaluaciones deben contemplar estos criterios que al docente le permitan establecer en qué momento de su aprendizaje se encuentra cada alumno, qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué le falta por aprender para alcanzar el aprendizaje del proceso de aprendizaje o del PDA, el aprendizaje completo de la competencia, qué necesita para llegar a ese objetivo planteado y cómo le voy a apoyar, cómo le voy a acompañar para que alcance ese objetivo establecido o ese estándar establecido. Es decir, de alguna manera lo que antiguamente se llamaba estándares de desempeño y que se sigue llamando así, que el docente tiene que saber en dónde va a posar sus ojitos, cómo va a medir, a través de qué productos va a medir ese PDA, para al final conducirse a la retroalimentación, a los ajustes para la próxima sesión de clase, qué ajustes deberá hacer para optimizar el aprendizaje y podernos conducir a la meta
trazada. Y bueno, hasta aquí preguntaré. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Ha sido medianamente claro? Sí, maestra, bueno, pues dudas creo que siempre quedan también ahí en el aire, ¿verdad? Porque sí realmente es poco tiempo para tener toda esa información o retenerla, pero al final de cuentas creo que es algo importante, como bien se menciona al principio, ¿no? El saber realmente cómo utilizar esas herramientas para que los alumnos tengan ese aprendizaje significativo. Al final de cuentas, pues precisamente como bien lo mencionaban, pues al implementar estas estrategias, o bueno, más bien al implementar estas tecnologías dentro del aula, deben de tener siempre un propósito, como bien lo decía al principio. Si no tiene ese propósito, pues realmente pues no sirve de nada. Al final de cuentas, creo que el tener clara esa, pues esa mentalidad de poder implementar las tecnologías adecuadamente para un aprendizaje significativo, eso creo que es lo más importante, ¿no? Si bien lo decía también, cómo lo aprendí, qué aprendí, etcétera, también es algo importante pues para saber o también ahí medir qué tan factible fue ese aprendizaje o si realmente nos funcionaron las tecnologías que implementamos, ¿no? Al final de cuentas, como siempre lo decimos, tenemos esa autonomía, pues, no para poderla aplicar de diferente manera y para darle otro giro, ¿no? Como dice, siempre tenemos esa visión del giro de 360 grados, pues para ver realmente qué nos funciona, qué no nos funciona, qué podemos implementar en el aula, qué no podemos implementar y si podemos seguir con esas mismas dinámicas, ¿no? Creo que fue, este, pues, un módulo muy amplio, pero realmente funcional en cuestión de saber cómo podemos implementar, ¿no? Ciertas tecnologías. Al final de cuentas, todo también influye en el contexto de los alumnos, el contexto del aula, y pues para saber realmente qué podemos implementar, ¿no? Siempre va a haber esos cambios y creo que son benéficos para los alumnos y pues también para nosotros, porque realmente nosotros nunca dejemos de aprender, ¿no? Siempre tenemos que ir, pues investigando y viendo qué otras herramientas o tecnologías podemos implementar, dónde las podemos implementar, etcétera. Entonces, creo que, bueno, para mí este módulo sí es interesante, pero sí, pues dudas, sí, creo que sí me quedan también dudas, pero ya menos que al principio, ¿no? Creo que siempre es el saber cómo poder mejorar con nuestra actividad docente. Entonces, pues bueno, eso sería mi aportación. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por comentar. De verdad, muy interesante tu comentario, porque creo que al final yo aterrizaría esto de la tecnopedagogía en que sí ayuda al docente, que sí aporta a la mejora del aprendizaje, pero que es indiscutible que nosotros como docentes también estamos aprendiendo y siempre aprendemos. La verdad es que eh, siempre estamos aprendiendo, nunca acabamos de aprender, pero que además tenemos que darnos un tiempo para explorar las herramientas tecnológicas con las que contamos, darnos la oportunidad de explorar las distintas plataformas, aprender de ellas y pues usarlas, porque no vamos a aprender de las plataformas o del uso de las plataformas si no las usamos. Sí tenemos que darnos la oportunidad de usar esas plataformas. Innegablemente, quien toma las decisiones es el docente y quien tiene que adaptar esas plataformas o el uso de esas plataformas
al aula, pues es el docente, porque el docente es quien toma las decisiones en el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Eh, las decisiones al planear esas o al diseñar esas actividades las toma el docente. Y sí tenemos que considerar darnos un tiempo y darnos oportunidad para explorar todas estas herramientas. Yo he de decir aquí que en YouTube hay muchos videos en los que te enseñan los youtubers a usar las distintas herramientas tecnológicas y de verdad hay muchos videos que te llevan de la mano con el uso de herramientas tecnológicas para ser aplicadas ya sea en sesiones virtuales, en sesiones híbridas o en sesiones presenciales. Son de verdad útiles, fáciles de usar, pero innegablemente tenemos que tomar la decisión de darnos la oportunidad de explorar y de usar las distintas plataformas y las distintas herramientas con las que contamos. Porque si no lo hacemos, pues no las vamos a integrar en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y entonces, continuando con esta parte de la evaluación, pues habrá que hablar de la evaluación formativa y la retroalimentación que nos pide número uno, o nos dice que la evaluación continua es integrar o consiste en integrar momentos de verificación rápida a lo largo de toda la secuencia, de todas las actividades. Y obviamente que esto, la evaluación formativa requiere retroalimentación constructiva, usar comentarios en plataformas para guiar la mejora personalizada, es decir, aprovechar las fortalezas y las áreas de oportunidad para dar una retroalimentación verdaderamente constructiva. Innegablemente, habrá también dentro de la evaluación formativa habrá que considerar esta analítica del aprendizaje, usar los datos generados para ajustar estrategias y tomar decisiones informadas que también sean útiles a los alumnos para la construcción de su aprendizaje. Y pues un caso práctico que es el pivote docente nos dice que tras un examen en Google Forms, que la verdad ese Google Forms es maravilloso porque te dota de estadísticas, gráficas de frecuencia de error, etcétera. Entonces, la analítica revela que el 70% del grupo falló en un concepto clave, de tal modo que el docente, a través de la información, las estadísticas, las gráficas que provee Google Forms, tiene que detener la secuencia y diseñar una actividad de reforzamiento focalizada antes de continuar avanzando, porque se está dando cuenta que el 70% del grupo falló y eso habla de que el grupo no está aprendiendo ese concepto clave que se requiere para poder avanzar en el aprendizaje y entonces el docente tendrá que decidir qué actividad de reforzamiento diseña para focalizarse en ese concepto clave determinado. Y bueno, pues dentro de la evaluación formativa, innegablemente hay que hablar del monitoreo y la analítica en tiempo real. Es decir, esta evaluación que va más allá de la calificación y que nos proporciona datos justamente como hacíamos hace rato y como Oscar bien lo mencionaba, eh, estos datos para ajustes oportunos que nos proporcionan patrones de desempeño, progreso individual, tendencias grupales y que nos ayuda a una visualización instantánea que nos
mostrará los patrones de desempeño visibles en cuanto surgen, una intervención temprana que nos ayuda con la identificación de estudiantes que requieren apoyo adicional, una analítica de aprendizaje que nos revelará tendencias grupales y áreas de oportunidad y obviamente un registro automático que nos dará una evidencia de participación y progreso individual sin fricción, ya que también permite al alumno estarse dando cuenta al segundo en qué está fallando, qué necesita reforzar y qué necesita volver a estudiar. Los instrumentos digitales pueden ser rúbricas a través de Rubistar, listas de cotejo, cuestionarios adaptativos como Google Forms y portafolios digitales como CISO y websites. Las plataformas o la infraestructura de software que puede apoyarnos para el seguimiento operativo son pues plataformas LMS como Moodle, Canvas o Notebook para administrar recursos educativos, gestionar entregas de tareas y realizar evaluaciones integrales, las aplicaciones de colaboración como Google Docs y Slides, que permite la colaboración en tiempo real y ayuda a fomentar el trabajo conjunto o trabajo colaborativo en proyectos. Y además, pues estas herramientas de seguimiento como Google Classroom, Edmodo, también hablaremos aquí de otras plataformas que permiten organizar contenidos, facilitar comunicación diaria y monitoreo adecuado del progreso académico. Y entonces podríamos hablar o dar un ejemplo tangible de un zoom in, que es gamificación estratégica, en esta situación didáctica en concreto que nos ayudará a visualizar esta parte de la evaluación de manera un poco más tangible. Para evaluar la comprensión lectora de un cuento de manera dinámica, sustituyendo el examen tradicional, número uno, tendremos que preparar, es decir, tener o prever la lectura del cuento en clase o en casa y que nos ayudará un poco a través también de este aprendizaje basado en proyectos y también esta metodología innegablemente de gamificación, pero también esta metodología de aula invertida. Todo mundo o todos los alumnos leen previamente el cuento, ya sea en clase o en casa o de las dos maneras, y entonces el docente hace un diseño, que es el paso número 2, crea con Kahoot preguntas literales, inferenciales y críticas que también se pueden hacer a través del Google Forms, para después conducirnos al paso número 3, que es la ejecución, que es cuando los estudiantes responden en vivo mediante dispositivos móviles o responden en casa a través de una computadora. Y nos conduciríamos entonces al paso número 4, que es el dinamismo. El sistema genera un ranking, por ejemplo en Kahoot, a través de juegos. Genera un ranking en tiempo real, elevando el interés y motivando la participación a través de la competencia sana. Ojo aquí, porque el docente tiene que encargarse de generar una competencia verdaderamente sana. Para conducirnos al paso número 5, que es el cierre, y que es cuando se revisa y se discute de forma grupal las respuestas más complejas. Y entonces el resultado a través de la gamificación es una mayor participación,
una retroalimentación inmediata y unas métricas claras para una mejor comprensión. Este es un caso tangible de cómo se fue llevando a cabo paso a paso, con algo tan sencillo como un cuento y Kahoot, ¿no? Obedeciendo y atendiendo al modelo o a la metodología de aula invertida o de aprendizaje basado en proyectos o problemas. Y entonces nos conducimos prácticamente al cierre de la clase, que será una síntesis o un ecosistema de aula tecnopedagógica y que atiende a una intención docente en un ciclo de clase activo a través de una introducción, un desarrollo y un cierre, es decir, considerando los tres momentos de toda clase o de toda planificación, que siempre debe estar acompañado la introducción, el desarrollo y el cierre por una intención docente detrás para que al final se dé una evaluación y un aprendizaje real. Y aquí tendremos que decir que pues la transformación educativa no ocurre por la tecnología, sino por el diseño riguroso y por la intencionalidad pedagógica. Aquí hay detrás de todas estas decisiones de cada una de las actividades o del diseño de cada una de las actividades, hay una intencionalidad pedagógica y una serie de decisiones tomadas por el docente fundamentadas en la pedagogía, la metodología y la didáctica. Si el docente no posee un verdadero bagaje teórico y un verdadero conocimiento de las plataformas digitales, pues esto no se puede llevar a cabo. Entonces aquí sí es muy importante decir que la responsabilidad del docente frente al grupo tiene que estar siempre fundamentada o basada en las decisiones que el docente toma con el conocimiento tecnológico, pedagógico, metodológico y didáctico que el docente posee, ¿no? Y entonces tendremos que decir que la tecnología en el aula alcanza su verdadero poder únicamente cuando se subordina a un propósito pedagógico intencional, que las herramientas son digitales, pero que el aprendizaje es profundamente humano. Usar el tiempo. Este, comentarios, ninguno. Gabo, Oscar, ¿no hay comentarios? Este, pues sí, sí bueno, yo al menos en lo particular sí me quedo con eso, doctora. Pues sí, realmente, y como bien lo dice, pues sí debemos de tener ese conocimiento, este, bien para poderlo implementar en la clase, ¿no? No podemos implementar algo que no conocemos. Al final de cuentas, bueno, en lo particular a mí sí me ha costado un poco de trabajo el entenderle a ciertas plataformas, pero digo, al final de cuentas, ya lo bueno que hay varias maneras de poder checar el cómo funcionan, el cómo podemos utilizarlas,
dónde picarle para ciertas cosas, etcétera. Entonces, digo, ya nomás es cuestión pues de que, como bien lo dice, pues tener uno el tiempo para poder darse, bueno, para tener ese conocimiento más que nada, ¿no? En las diferentes plataformas. Y también, pues obviamente, utilizarlas constantemente, porque si a lo mejor en un momento las utilizamos, ya después las dejamos de utilizar, pues bueno, a mí sí se me dificulta nuevamente retomar esa parte, ¿no? Como que, ¿y cómo se le hacía? ¿Y cómo tenía que hacerle para cualquier situación? Entonces, bueno, en lo particular creo que sí, sí, me quedo con esa parte, ¿no? De poder experimentar diferentes plataformas para tener el conocimiento adecuado para poderlas implementar dentro del aula. Sí, muy cierto, Oscar. De verdad te agradezco mucho la participación y los comentarios. Gabo, ¿algo que debas decir? Bueno, yo al menos de mi parte, pues, no sé, yo como le hice el comentario al inicio, pues la verdad esto es como que un poco nuevo para mí. La verdad es de que pues sí estoy como, digamos, sí he implementado la tecnología en mi vida y todo eso, pero como tal, pues yo siendo como docente frente al grupo, pues no tengo esa experiencia, ¿no? De implementar todas estas herramientas que a lo mejor ahorita y en cada momento de la maestría, pues han mencionado. Pues la verdad no he tenido la oportunidad de implementarlas en un salón de clases, pero pues la verdad es de que para mí este tema fue muy enriquecedor. La verdad, pues yo sí le pediría que sí nos compartiera la diapositiva que ahorita nos mostró, porque, bueno, a mi punto de vista está súper mega completa. Entonces, tiene temas y apartados en los cuales, pues, la verdad no conocía y así. Entonces, pues, será un poco más enriquecedor, pues, darle otra leída o no sé, adentrarnos más en cuestión a la información y ya ahora sí que tras eso, pues sí, yo ya le podría dar a lo mejor un comentario un poco más asertivo o así, porque pues ahorita lo que vi pues es nuevo, pero pues ojalá y tenga la dicha de poder implementarlo, porque pues así como lo menciona el compañero Oscar, pues la verdad es de que pues sí, digamos que se aprende de diferente forma y hasta incluso pues se ve en la atención de los niños, en el comportamiento y siempre pues yo también he tenido esa idea en mi mente de que pues una evaluación no debe de ser simplemente números o cosas así, sino que se debe de analizar el aprendizaje más que nada que llegan a adquirir nuestros alumnos, porque si en dado caso no se obtiene el aprendizaje, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Tanto nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque si no hacemos un material que llame su atención o que, no sé, nos permita adquirir mayor compromiso por parte de nuestros alumnos, pues jamás van a aprender. Entonces, lo que veníamos mencionando desde la clase pasada, pues la convivencia, ahora sí que el ambiente que como nosotros como docentes debemos de sembrar en nuestros alumnos o dentro de nuestro salón de clases, todas esas o todos esos apartados, esos puntos son muy claves para poder tener un buen aprendizaje dentro de nuestro salón de clases. Entonces, mm, pues nada, ese sería hasta ahorita mi comentario, pero pues sí le agradezco mucho que nos pueda compartir su material. La verdad es de que la felicito, sí, la verdad es de que está muy completo. Para mí hay cosas que pues la verdad no sabía. Y pues ahorita observando y escuchando lo que usted nos mencionaba y lo que nos mostraba, pues sí, la verdad es de que hay cosas todavía que debemos de aprender, pero como usted lo mencionó, no simplemente nuestros alumnos aprenden día con día, sino que nosotros también. Nosotros aprendemos de otros maestros, aprendemos de nuestros alumnos, aprendemos de nuestros padres de familia, aprendemos de la sociedad. O sea, estamos en constante aprendizaje y pues es enriquecedor si realmente lo tomamos en cuenta, ¿no? Si realmente lo aplicamos y todo eso. Entonces, pues ese sería
mi comentario. Muchas gracias, Gabo, gracias. De verdad valoro mucho tus comentarios. Muchas gracias. Oscar, ¿querías decir algo? Sí, doctora. Referente a lo que estaba mencionando el compañero Gabriel, sí también me gustaría que compartiera esas diapositivas. Y pues nada, este es el comentario también, digo, para ustedes estuvo excelente esta clase. Me hubiera gustado tomarla más en calma, ponerle la verdad un poquito más de atención. Desafortunadamente, pues eh, algunas situaciones a veces no nos permiten, ¿verdad? Pero para mí también fue muy enriquecedor. Entonces, sí, también me gustaría que nos compartieran las diapositivas. Y solamente el comentario para el compañero Gabriel. Compañero, no quites el dedo del renglón porque siempre, desde que iniciamos la maestría, creo que siempre se han visto tus ganas de estar dentro de la docencia y de verdad espero y de corazón te digo que no quites el dedo del renglón, vas a ver que muy pronto vas a estar dentro de. Entonces, pues nada, doctora, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Oscar. Gracias por tu participación en esta clase. De verdad, muchas gracias. Te agradezco. Y Gabo, créeme, no eches en saco roto esto. Es muy loable lo que estás haciendo, Gabriel. De todo corazón te lo digo. No quites el dedo del renglón. Eh, Pidamos y te mando toda la energía positiva para que de verdad este proyecto que tú tienes en la vida se lleve a cabo y genere sus grandes frutos, Gabriel, de verdad, de todo corazón te lo digo. ¿M? Y bueno, pues agradezco su presencia en la clase, su asistencia, ay, créanme, muy valiosa, porque no sé qué hubiera hecho hablando solita hoy, ¿eh? Les agradezco. Gracias, gracias. Sigan con sus actividades. Y pues nos vemos el domingo, ¿vale? Oscar, te escuchamos. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, no, no, al contrario, gracias a usted por darnos esta oportunidad también y pues darse también el tiempo, porque yo creo que todos tenemos diferentes actividades y bueno, estamos en contacto. Primeramente Dios, el domingo nos estaremos viendo. Muy bien, Oscar. Y pues que le vaya muy bien a tu muchacho, ¿eh? Todo el éxito, la buena vibra para él. Y Gabriel, también para ti, pues muchas, muchas gracias, ¿eh? Gracias por estar en la clase, gracias por asistir y de verdad bravo por sus esfuerzos, muchachos. Maravilloso. Mis aplausos. Los dejo con un abrazo bien fuerte, bien cálido y nos vemos el domingo. ¿M? Me despido. Adiós.